¿Y si te dijera que la razón por la que no eres feliz, no eres libre y no logras tus sueños, está dentro de ti? No me refiero a tu mentalidad, ni a tus hábitos. Hablo de algo mucho más profundo, invisible, que te ata sin que lo sepas. ¿Sientes una cadena invisible que te frena? ¿Patrones que se repiten sin fin? Hoy, voy a revelarte el secreto que Carl Jung descubrió para romper esas cadenas de una vez por todas. Esto no es teoría, es el mapa para tu liberación total. Prepara tu mente, porque lo que vas a descubrir te cambiará para siempre. El título de nuestro video, Rompe tus cadenas, es una poderosa metáfora de lo que en la psicología junguiana conocemos como complejos. No me refiero a tener complejos en el sentido coloquial de sentirnos inferiores o acomplejados, aunque esa es una de sus posibles manifestaciones. Para Carl Jung, un complejo es un conjunto de ideas, imágenes y recuerdos, cargados emocionalmente, que se agrupan alrededor de un núcleo arquetípico y que residen en nuestro inconsciente personal. Piensen en ellos como pequeños cúmulos de energía psíquica, con una autonomía propia, que pueden influir en nuestra conciencia, a menudo sin que nos demos cuenta. Imaginen que su psique es como un vasto océano. La conciencia es la superficie iluminada por el sol, donde la mayoría de nosotros vivimos. Pero debajo de esa superficie hay corrientes profundas, mareas y, de vez en cuando, remolinos invisibles. Un complejo es como uno de esos remolinos. Una vez que caemos en él, somos arrastrados, y nuestras reacciones, pensamientos y comportamientos se ven influenciados por esa fuerza, a menudo de maneras que no queremos o no entendemos. ¿Cómo se forman estos complejos? Generalmente, se originan a partir de experiencias de vida significativas, a menudo traumáticas o emocionalmente intensas, especialmente durante la infancia, que no fueron completamente procesadas o integradas por la conciencia. Por ejemplo, una experiencia repetida de crítica o de sentirse inadecuado podría formar un complejo de inferioridad. Una traición profunda podría dar lugar a un complejo de desconfianza. Estos complejos tienen un núcleo que a menudo está conectado a un arquetipo del inconsciente colectivo, por ejemplo, el arquetipo de la víctima, el héroe, el mártir, el rechazado, el abandono. Cuando un complejo es activado, quizás por una situación o una persona que lo dispara, toma el control. Es como si una parte de nuestra psique actuara por sí misma, secuestrando nuestra conciencia. Podemos reaccionar de forma desproporcionada, sentir emociones intensas, ira, ansiedad, tristeza, o comportarnos de maneras que luego lamentamos o que no reconocemos como propias. Son esas cadenas invisibles de las que hablábamos. Nos sentimos atados a patrones, a reacciones automáticas, porque el complejo tiene una fuerte carga emocional que no ha sido liberada. Jung notó que los complejos suelen manifestarse a través de reacciones emocionales exageradas, una crítica menor desata una furia incontrolable. Fallas de memoria o bloqueos mentales, olvidamos información importante en situaciones específicas. Comportamientos repetitivos y autosabotajes, nos encontramos una y otra vez en las mismas situaciones problemáticas. Proyecciones, atribuimos a otros cualidades o defectos que son parte de nuestro propio complejo no reconocido. La buena noticia, mis amigos, es que los complejos no son enfermedades incurables. Son, de hecho, oportunidades de crecimiento y de individuación. Jung dijo, la prueba de un complejo es que no puedes pensar en él sin agitarte. Si hay algo que te genera una reacción emocional intensa y recurrente, es muy probable que estés ante un complejo. El objetivo no es eliminar el complejo, sino llevarlo a la conciencia, comprender su origen, liberar su carga emocional y, finalmente, integrarlo. Es como desmontar una bomba, hay que entender sus componentes y desactivarlos con cuidado. Al hacerlo, la energía psíquica que antes estaba atrapada y disfuncional en el complejo se libera y se vuelve disponible para nuestro sí mismo, para nuestro propósito, para nuestra totalidad. Es un proceso de ampliación de la conciencia que nos lleva a una profunda liberación y a una mayor autenticidad. Romper esas cadenas es un acto de valentía que nos devuelve el control de nuestra propia psique. Elena era una profesional exitosa en el ámbito del marketing digital, con una carrera en ascenso y una vida social activa. Sin embargo, en el fondo, sentía una profunda insatisfacción y una constante ansiedad. Su gran cadena era un complejo de aprobación. Desde pequeña, había aprendido que su valor dependía de lo que los demás pensaran de ella.
Sus padres, aunque bien intencionados, elogiaban solo sus logros y la comparaban con otros, inculcándole la creencia de que el amor y la aceptación eran condicionales. Este complejo de aprobación la llevó a vivir bajo una presión constante. En el trabajo, nunca decía no, siempre tomaba más responsabilidades de las que podía manejar, temiendo defraudar a sus jefes o compañeros. En sus relaciones personales, era excesivamente complaciente, priorizando las necesidades de los demás por encima de las suyas, por miedo a ser rechazada o abandonada. Su persona era la de la chica buena, siempre sonriente y dispuesta a ayudar, pero por dentro, se sentía agotada y resentida. El conflicto interno de Elena era la disonancia entre lo que sentía y lo que debía mostrar. La energía psíquica que debería haber usado para su propio bienestar, estaba atrapada en el complejo, impulsándola a buscar validación externa sin fin. El complejo de aprobación de Elena se manifestaba de forma insidiosa. Por ejemplo, en una reunión de equipo, a pesar de tener una objeción válida a una estrategia, se quedaba en silencio, temiendo ser vista como negativa o problemática. Luego, en casa, se sentía frustrada y enojada consigo misma por no haber defendido su punto. Esto se repetía en innumerables situaciones, aceptaba invitaciones a eventos a los que no quería ir, se endeudaba para comprar cosas que no necesitaba solo para encajar. Y sentía un pánico irracional cada vez que alguien la criticaba, incluso constructivamente. Su cuerpo respondía con síntomas físicos, dolores de cabeza frecuentes, tensión muscular y problemas de sueño, todas señales de la psique que el complejo estaba activo y consumiendo su vitalidad. La situación llegó a un punto crítico cuando su jefa le pidió hacerse cargo de un proyecto enorme y exigente, a pesar de que Elena ya estaba sobrecargada. En lugar de negarse, su complejo de aprobación la empujó a decir sí con una sonrisa forzada. El estrés la superó. Empezó a cometer errores, su rendimiento bajó y su salud se deterioró. Se sentía atrapada, como si esas cadenas invisibles se apretaran cada vez más fuerte. Su vida se había convertido en una serie de actos para complacer a otros, perdiendo por completo el contacto con sus propias necesidades y deseos. Era el momento de enfrentar sus cadenas. Impulsada por un agotamiento profundo y una desesperación creciente, Elena buscó ayuda. Comenzó a explorar la psicología profunda y se encontró con la idea de los complejos. Al principio, le costó reconocer que ella tenía uno, porque su persona complaciente la cegaba. Pero, a través de la terapia y la introspección, empezó a ver los patrones. Utilizó la imaginación activa para visualizar la fuerza que la impulsaba a buscar aprobación. Se le apareció como una figura diminuta y asustada, constantemente buscando el aplauso. La revelación más profunda para Elena llegó cuando, en una sesión de ampliación, exploró sus recuerdos de la infancia. Revivió momentos donde, al intentar algo nuevo y fallar, sus padres la reprendían con frases como siempre lo haces mal o no sirves para eso. Especialmente, recordó un día en que había ganado un concurso de dibujo en la escuela, pero al contárselo a sus padres, ellos minimizaron su logro, diciendo que no era para tanto y que debía enfocarse en algo más útil. En ese instante, una conexión se hizo clara, el complejo de aprobación no era intrínseco a ella, sino una herida profunda grabada en su inconsciente personal. Había aprendido que su valía estaba atada a la validación externa y que el error no era tolerable. Este fue su momento de quiebre, una función trascendente. Al ver a esa niña asustada y al comprender el origen de su complejo, Elena sintió una oleada de compasión por sí misma. Entendió que esas voces no eran la verdad, sino la proyección de un patrón familiar. La cadena que la ataba no era real, era una creencia inconsciente que había adoptado. Se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación externa para ser valiosa, su valor residía en su propia esencia inquebrantable. La transformación de Elena fue profunda. No fue una solución mágica, sino un proceso de individuación consciente. Empezó a establecer límites en el trabajo, aprendiendo a decir no sin culpa, priorizando su bienestar. Al principio, esto le generó ansiedad, porque su complejo reaccionaba, pero al reconocer esa reacción como parte del proceso, logró superarla. Descubrió que sus jefes la respetaban más por su asertividad, y sus colegas se beneficiaban de su nueva claridad. En sus relaciones personales, Elena comenzó a expresar sus verdaderos deseos y necesidades. Algunas amistades superficiales se disolvieron, pero las que quedaron se volvieron más profundas y auténticas.
Se permitió ser vulnerable, mostrar sus miedos y sus imperfecciones, y descubrió que esto no la hacía menos digna de amor, sino más humana y conectable. La sombra de su resentimiento y su necesidad de control, antes reprimidas, comenzaron a integrarse, transformándose en una sana asertividad. Elena ya no era la marioneta de su complejo de aprobación. Había roto las cadenas. La energía psíquica que antes estaba dispersa en la búsqueda de validación, ahora se canalizaba hacia su propio propósito y creatividad. Fundó su propio pequeño estudio de marketing, donde podía trabajar en proyectos que realmente le apasionaban, sin la necesidad constante de complacer a todos. Se sentía más libre, más auténtica y más conectada con su sí mismo. Había aprendido que la verdadera aprobación viene de adentro, del reconocimiento de su propia totalidad. La historia de Elena y el proceso de romper sus cadenas de los complejos nos lleva directamente al corazón de la psicología junguiana, el camino hacia el sí mismo. El sí mismo no es meramente una idea, sino el centro organizador de toda la psique, el arquetipo de la totalidad, nuestro potencial inherente a la plenitud. Es esa esencia inquebrantable que reside en nosotros, la brújula interna que nos guía en el proceso de individuación, de convertirnos en la persona completa y única que estamos destinados a ser. Cuando estamos dominados por complejos no resueltos, es como si una parte de nuestra psique estuviera secuestrada. Esa energía psíquica vital, que debería estar disponible para nuestro crecimiento y nuestra conciencia, queda atrapada en los nudos del complejo, manifestándose como patrones repetitivos. Emociones disfuncionales y una sensación de estar atado. La compensación de la psique se hace evidente, la negación de un complejo no lo elimina, sino que lo fortalece y lo empuja a expresarse de maneras más problemáticas. El acto de traer un complejo a la conciencia, de explorar su origen en el inconsciente personal y sus conexiones con el inconsciente colectivo a través de arquetipos universales, es un acto de profunda ampliación de la conciencia. Es como levantar la tapa de una olla a presión, la energía contenida se libera, pero ahora de forma controlada y productiva. No desaparece el complejo, pero su carga emocional disfuncional se desactiva. Este proceso de integración es lo que nos permite romper las cadenas. Al entender que esos patrones automáticos y esas reacciones desproporcionadas no son el verdadero yo, sino la voz de un complejo activado, ganamos distancia y libertad. Ya no somos esclavos de nuestras heridas pasadas o de las expectativas externas. Empezamos a responder desde un lugar de conciencia y elección en lugar de reacción automática. La liberación que surge de trabajar con los complejos nos acerca a nuestra esencia inquebrantable de varias formas transformadoras. Primero, libera una inmensa cantidad de energía psíquica. Imaginen la cantidad de energía que se gasta en mantener las fachadas de la persona, en reprimir la sombra, en evitar el dolor de los complejos. Cuando esas cadenas se rompen, esa energía se libera y se vuelve disponible para la creatividad, para la conexión genuina, para la manifestación de nuestro propósito. Es como si una parte de nuestra alma que estaba dormida, despertara. Segundo, nos lleva a una profunda autenticidad. Al ya no ser impulsados por las necesidades inconscientes de un complejo, como la aprobación, el control, o evitar el conflicto, podemos actuar desde nuestro verdadero ser. Nuestra persona se vuelve más flexible y menos una prisión. Las relaciones se vuelven más genuinas porque mostramos nuestro sí mismo en lugar de un rol. Esta autenticidad es la base de una paz interior duradera. Tercero, nos empodera. Comprender que las cadenas no son externas, sino internas, nos devuelve el poder de cambiarlas. Nos convertimos en los autores de nuestra propia historia, en lugar de ser personajes atrapados en un guión antiguo. Esta conciencia nos da la capacidad de elegir nuestra respuesta ante la vida, en lugar de reaccionar impulsivamente. Finalmente, y quizás lo más importante, la integración de los complejos es un paso crucial en el camino de la individuación. Es el proceso de integrar conscientemente todas las partes fragmentadas de la psique para formar una totalidad cohesiva y significativa. Es el camino hacia la realización de nuestro sí mismo, ese centro unificador que nos espera. Al romper nuestras cadenas, no solo nos liberamos del pasado, sino que nos abrimos a un futuro de ilimitadas posibilidades, un futuro guiado por nuestra esencia inquebrantable. Así, mis queridos compañeros de viaje, hemos explorado el profundo significado de los complejos y cómo pueden convertirse en las cadenas invisibles que nos atan. Hemos visto que la liberación no es un golpe de suerte, sino un valiente viaje de autoconocimiento hacia las profundidades de nuestra propia psique.
Tu capacidad para romper esas cadenas reside en tu conciencia, en tu voluntad de mirar, de comprender y de integrar. No es un camino fácil, pero es el camino hacia la libertad genuina, hacia la autenticidad y hacia la plenitud de tu sí mismo. Te invito a que te preguntes, con honestidad brutal, ¿qué cadena me está atando hoy? ¿Qué complejo me está impidiendo ser completamente libre? La respuesta, y el valor para actuar, es tu primer paso hacia una vida sin límites. Atrévete a romper tus cadenas y a ser libre de una vez por todas. Comenta qué complejos te impiden a ser libre.